Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, que ya está aquí con nosotros, el último de los mohicanos, decía Jesús Acuña en aquellos debates en Proyecto Puente del señor Bulmaro Pacheco. Vamos a escuchar y a ver quienes nos siguen a través de las plataformas digitales y a ver quienes nos escuchan a través de la radio, lo que hace unos minutos dijo a pregunta expresa el presidente López Obrador justo sobre este tema del que vamos a hablar, histórico, ahora sí que, como diría el clásico, histórico e inédito, en que el PRI en Sonora se quedó sin diputados en el Congreso del Estado. Vamos a escucharlo y a verlo, y volvemos con Bulmaro Pacheco. Ayer en el Congreso de Sonora, el grupo parlamentario del PRI se quedó sin diputados, pues dos diputadas que pertenecen a la corriente, o más bien con la exgobernadora Claudia Pavlovich, pues se fueron a Morena. Entonces se quedó sin diputados porque ya se habían cambiado diputados del PRI también a Movimiento Ciudadano. Preguntarle qué opina de estos movimientos y también si la exgobernadora le ha mostrado interés de irse a Morena o si la han invitado a la exgobernadora ahora cónsul. Pues mire, ojalá y se mantengan y se consoliden los partidos, son entidades de interés público, que se fortalezcan, son instrumentos importantes para la transformación y que no se debiliten. Y ojalá y les vaya muy bien a todos los partidos, porque necesitamos vida partidista, plural, auténtica, porque hubo un tiempo en que para fingir de que había democracia se creaban partidos paleros. Mucho tiempo hubo eso. Y eso es simulación. Tiene que haber una auténtica oposición, partidos verdaderamente independientes, independientes del poder político y del poder económico. Entonces yo deseo eso para todos los partidos y siempre vamos a ser muy respetuosos de la vida interna de los partidos. Acerca de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, es una mujer inteligente, de una muy buena tradición política, heredada de su madre, que fue de las iniciadoras del movimiento político de las mujeres en Sonora, como la señora Griselda Álvarez, la afinada, así, mujeres que merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, porque les tocó abrir espacios. Antes la política pues era nada más para hombres, ni siquiera se les permitía votar a las mujeres. Ahora es distinto, están participando muchas mujeres. Yo tengo el orgullo de haber participado en todas estas reformas para que cada vez haya más mujeres. Siempre cuidamos nosotros aquí de que
no predominen los hombres, hay secretarías en donde son puras mujeres y así va a seguir siendo. El Congreso, esto que se logra por reformas legales, pues ahora mitad hombres, mitad mujeres. Entonces es admirable lo de la exgobernadora, que ahora está representando a México, al gobierno de México, pero sobre todo a México, en Barcelona, y tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, nuestra confianza, y ella decide. La mañana con 59 minutos. Bienvenido, señor Bulmaro Pacheco Moreno, paisano, casi paisano. Sí, de 32 sur kilómetros. Profundo. Jorge Morales, una estrella de la colonia Brisas del Valle, en Navojoa. Del sur profundo que tanto nos preocupa ahorita, por cierto, y luego platicamos de eso. Todavía muy poco. ¿Qué pasa con el PRI? ¿Qué va a pasar con el PRI? A ver, cuéntame, ¿cuál es tu primera impresión de lo que está pasando? Ahorita estás impactado por las migraciones que han ocurrido recientemente dentro del PRI. Bueno, sí, pero yo me empezaría explicando qué pasó con el PRI después de la elección de 2021, cuando Ernesto Gándara renuncia a ser el líder de oposición que pudiera haber sido con 360,000 votos. Le ofrece la alternativa al partido, él abdica de eso y queda el gran vacío que trata de aprovechar Claudia Pavlovich, todavía 2 meses de gobernante que trató de imponer dirigente. Muchos nos opusimos y pedimos al Comité Nacional que se fuera esto hasta que terminara Ernesto de Lucas su periodo a finales de octubre. Ella salió el 13 de septiembre, que asumiera su cargo de diputado local, pero luego se vino la Asamblea Nacional, las elecciones en 6 estados y Alejandro Moreno dejó correr mucho el tiempo y el vacío político generado por estos 2 personajes pues permitió que esto se relajara mucho, que no hubiera orden, que se alborotaran, nos dijeran algunos 10 gentes para pelear la dirigencia del partido. No resultó la primera designación como se esperaba, la de Onésimo Aguilera. Vino una impugnación que los impugnadores, Zaira y Pascual, ganaron en el tribunal local, la perdieron en el tribunal federal, y luego una solución intermedia de un tercero en discordia de los que participaron, porque decíamos nosotros entre los 10 que participamos. Si es entre los 10, no es imposición, y todos efectivamente un consenso, pero después a algunos no les pareció, y como el PRI no tiene la tradición de elección interna que ha tenido el PAN en algunos casos, u otros partidos, sino que ahí los gobernadores decían va Jorge Morales y va Jorge Morales, y a ver quién se opone a Jorge Morales, existe una subsecretaría, una dirección general y una compensación. Entonces estos problemas fueron creando las escisiones que se han dado en todos los partidos. Yo hacía un recuento, por ejemplo, de los panistas que se han ido más de 30 en 5 años, del PRI menos, pero el PAN y el PRD pasaron a engrosar las filas del gobierno de Durazo. Eso también ve el antecedente de todos los funcionarios. Y en todos los estados ha pasado. Bueno, en Yucatán, al pobre senador del PAN que se convirtió a Morena, el exgobernador de Campeche, el hijo del gobernador de Campeche que era diputado. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque ahora ya no hay convicción ideológica. ¿Tú crees que las diputadas que se fueron ayer se fueron porque quieren más igualdad social, porque quieren combatir la pobreza, porque quieren acabar con el rezago educativo? No, se van por cálculo político. Tengo 2 preguntas para ti, Bulmaro. Sí. No le tengas miedo a la respuesta. Pues no le tengas pudor a la pregunta. No le tengas miedo a la respuesta. ¿Hey? Las preguntas son 2. ¿Quién es el culpable de esta debacle del PRI? Y si tú consideras que hay una mano que está meciendo la cuna para que el PRI esté metido en Sonora, creo yo, en su peor crisis de los 85 años que tenemos aquí. Yo no soy partidario de las teorías. Bueno, es que no quieras que te conteste lo que tú quieras que voy a escuchar. En primer lugar, yo rechazo las teorías de las conspiraciones y de los personajes oscuros. Yo te estoy platicando cómo se fue desenvolviendo esta crisis por la cuestión de Gándara, la cuestión de Claudia Pavlovich, y ayer lo vimos.
la injerencia directa del Ejecutivo para fortalecer al PES, para debilitar al PRI y para negarle al PAN, porque yo siento que el gobernador tiene odio, furia contra el PRI, contra el PAN, no sé por qué. Yo le preguntaba el otro día a Gilardo Real, oye Gilardo, tú fuiste electo en diciembre, ¿te ha recibido el gobernador? No. Pero el gobernador cada rato se retrata con el líder del Partido del Trabajo, con las fichitas que tiene en el Congreso. Pero ya no hay paleros, ¿qué no viste que dijo el presidente ahorita que antes había partidos paleros? Pues ahí los tiene él totalmente, acompañando a Morena, pues partidos que solo buscan el 3% del registro, las canonjías y las diputaciones. ¿Por qué crees que el PT está lanzando a Noroña ahora? Porque es ficha de cambio, pues. Yo lo voy a sentar, pero dame 40 diputados, más o menos. Entonces ahora hay una injerencia directa, y lo que ayer vimos, una obra de teatro bien ordenada, primero las presenta el gobernador. ¿No? Los ejecutivos siempre se han tratado de meter a disolver a la oposición. Te creas la crisis con Espino en el 97, claro, con el Pelón Rosas, el debilitamiento del PRD directamente, con muchos subsidios por todos lados. Es decir, bueno, esos son los partidos que tenemos, Jorge. ¿Qué pasa ahora? Que la distribución de votos publicó al PRI como la segunda fuerza política en Sonora con el 19%, después de 31% de Morena, y al PAN con el 10.8% en tercer lugar. Bueno, pues hay que acabar con esas fuerzas porque hay una intención manifiesta del régimen estatal de acabar con esos partidos y fortalecer a los satélites. Yo te decía, bueno, si con la hija del mijito tienen 22 diputados, con Munro tienen 23, y con estas dos tienen 25, tienen de sobra para reformar la Constitución. ¿Qué está pasando? Pues yo creo que está desconfiando de sus aliados tradicionales que seguramente le están subiendo la tarifa. El PANAL, por ejemplo, el Verde, el PT, todos ellos, dicen, no, yo me voy a hacer de todos los diputados que pueda para enfrentar una presunta o probable crisis ahora que viene la elección del 24. Porque ¿por qué se va Munro al PES, por ejemplo? Un partido que apenas tiene el 3.3% de votos. No, pues lo de Munro fue disfrazado, obviamente, ¿no? O sea, ¿por qué se va Sousa a MC? Para no irse a Morena, y para no hacer un cambio tan drástico como el que dieron ayer las compañeras diputadas Karina y Elia, se va al PES. Pero a ver, te voy a replantear la pregunta. Hay quienes dicen que la persona responsable de esta debacle del PRI despacha como cónsul en Barcelona, y te explico por qué. Porque cada vez se fortalece más la teoría del pacto entre el gobierno, entre López Obrador, Claudia y como beneficiario, digamos, Alfonso Brazo. Y cada acción que va ocurriendo en este gobierno nos confirma lo mismo. Ni siquiera han citado para una carpeta de investigación a ningún exfuncionario. Fue agresivo con que empezó Durazo, sí, que no tenía lana para pagar la quincena, ¿dónde quedó? Sí, no se acabó eso. Entonces, hay quienes consideran que la persona responsable de esta debacle del PRI se llama Claudia Pavlovich. ¿Estás tú de acuerdo, sí o no? En cierta razón, sí. Mira, ¿quiénes se están yendo del PRI? Una secretaria técnica de la gobernadora, un secretario de educación, un subsecretario de educación, una directora de vivienda, una directora del DIF, un director de bienes y concesiones, es decir, puro funcionario. No hay líderes obreros, campesinos que digan me fui del PRI, nada, sino puro. ¿Y quiénes están en conflicto ahorita? Una exdirectora de alcoholes y un subsecretario de gobierno, que son los que Zaire Pascual, que cada rato han estado sacando notas contra el partido, contra la dirigencia nacional. Entonces, tiene cierta razón esa aseveración y coincido contigo, no más que yo le agregaría otras circunstancias, como es una estrategia del gobierno del estado que empezó muy radical contra Claudia, que no tenía lana, que le habían dejado desquiciado y demás, y se enfrió ese discurso con el nombramiento en Barcelona, y lo demás han sido consecuencias. No, es lo que estamos viendo. Oye, si al grado que vamos, le vamos a terminar pidiendo disculpas por haber desconfiado de ella. Pues puede ser, a como vamos ahorita, pero no, yo creo que independientemente de lo que está sucediendo y que no es una enfermedad del PRI, sino es una enfermedad de todos los partidos políticos, ya ahí están los datos, yo creo que el PRI sí se puede fortalecer de cara. ¿Crees que puede fortalecerse? Sí, claro. ¿En qué plazo, Bulmaro? Mira, el proceso electoral empieza en septiembre del año que entra. Los partidos políticos tienen que empezar a buscar candidatos en enero, todos, porque son 100
candidaturas, tienes que buscar. ¿Quién va a querer ser candidato? Hay muchos. Recorre, no nomás estés aquí, yo sé que tú recorres el estado, el país y demás, pero hay que ir municipio por municipio donde están hartos de los gobiernos de Morena, donde no han cumplido con su responsabilidad. Pero la gente dice, queremos otras cosas. Del PRI. Que no lo recuerdan mucho porque la alternancia en que empezó en Hermosillo en el 67 y continuó hasta ahora, que solo 2 municipios nada más del estado no han tenido alternancia, que son Oquitoa y Rosario Tezopaco, hay hartazgo de los modelitos que incorporaron en Morena y sus alianzas, que hasta redes sociales progresistas tiene 3 alcaldías, por ejemplo. PT tiene 8, Movimiento Ciudadano tiene 7, y la gente no está contenta, y aún hay priistas. No todos son los diputados que les encanta salir en Facebook y decir discursos o presentar iniciativas cursis o de menudencias. Hay priistas reales en los municipios. Oye, y hacia ellos debe ir el con todo respeto, con mucho respeto te voy a hacer esta pregunta. Vimos una foto donde expresidentes del PRI estaban respaldando la nueva dirigencia de Rogelio Díaz Brown, y pues sinceramente, pues esos personajes de alguna forma desde el poder, con el poder, pues poco a poco fueron contribuyendo, echándole piedritas al saco para llegar a la crisis que estamos actualmente en el PRI. ¿Cómo Rogelio Díaz Brown se va a apoyar en esos personajes? Bueno, no es que te estés apoyando. Perdón, porque tú estabas ahí en esa mesa. Sí, yo... que le hicieron memes a lo loco, ¿no? Yo me jacto de ser el último expresidente del PRI que ganó todo, salvo una diputación que se negoció con el PAN, la de Manuel Robles Linares, en el 3er distrito, en 88, en el afán de que se le diera el reconocimiento a Carlos Salinas como presidente de la República. Pero todos los que están ahí, analiza sus fortunas, cómo viven, sus carreras, qué tienen, qué no tienen, y yo creo que la mayoría, yo te contaba el caso de un expresidente del PRI, ahorita que veía las pensiones millonarias, que tiene 9,500 pesos de pensión, por ejemplo, y de eso vive. Conozco gente... No, pero es notario, ¿no? Sí, pero la notaría no la tiene él, no la ejerce él, la ejerce su hijo. Entonces, ¿cómo vive el doctor Samuel Ocaña, que ahí estuvo en la reunión? Es decir, no puedes caer tú en el discurso de la generación tapón, que en un tiempo, y esos sí ya se fueron, porque esos nada más venían a ver la política como una aventura, a ver qué sacas, cómo te enriqueces, qué plaza agarras, cómo beneficias a tu prima, a tu esposa, a tus hermanos. Esa generación, esa sí le pegó duro al PRI, y qué bueno que se están yendo del PRI a buscar otras realidades, creyendo que se bañan en el Ganges y llegan purificados a otros partidos y se les van a olvidar todos los errores. Los únicos que nos purificamos somos los que nos bañamos en el río Mayo. Básicamente, en el canal de las pilas o abajo del puente que va a Obregón, ¿no? Directamente, para oír el silbido del ferrocarril cada vez que pasa. Querido Jorge. Entonces, ¿estás convencido de que el PRI tiene remedio? Sí, claro. Sonora. Todos los partidos, mira, porque mucha gente se pone en una posición catastrofista y yo digo, bueno, hasta que venga la elección vamos a medir el nivel del jodazo, del trancazo. ¿Cuánto nos costó la salida de Cuauhtémoc Cárdenas? 6 millones de votos. ¿Cuánto nos costó la salida de Toño Cesarán? 236,000 votos. ¿Cuánto nos costó la decisión de Javier Gándara cuando perdió primero la alcaldía por el PRI y luego la ganó por el PAN? ¿Te acuerdas? En el 2000 y en el 2009, que ganó Javier la alcaldía de Hermosillo. Hasta que viene la elección, mides tú cuál es el efecto real. Y si esos liderazgos que dicen que son liderazgos que se van del PRI, tienen arraigo social, tienen representación, tienen legitimidad, quizás sí se traduciría en votos, pero las reacciones que hemos visto en general ahorita son de condena, que de alabanza. Claro, el gobierno tiene que presentarlos como cuando presentas una función de circo. Miran, mis nuevas adquisiciones, a partir de hoy, estos vienen con nosotros, como si fuera un éxito político. En lugar de resolver los graves problemas que tiene Sonora y aterrizar las millonarias obras que han anunciado, que no se han visto todavía, pues anda haciendo maldades con los partidos políticos, con una fobia personal hacia el PAN y hacia el PRI, ¿no? Básicamente, a los demás no los tocan. Entonces, ¿dónde militó, por cierto? Bueno, pues sí, en los 2 partidos que militó, originalmente no trataron bien. No, fíjate que aquí se está dando eso, porque tú ve el currículum de los que se están yendo, fueron tratados excepcionalmente bien. 2 veces diputada la Natalia Rivera, 2
3 veces de Lucas, estas mujeres 6 años de buenos empleos, luego diputación por órdenes de la que está en Barcelona y demás. Entonces, si se fueran por inconformidades, porque no las trataron bien, porque quisieron ser y les negaron el registro, como Antonio Astezarán, por ejemplo, o cuando Cuauhtémoc pidió apertura y no hubo, entonces sí estuviéramos muy preocupados. ¿A ti te han tratado bien en el PRI? Sí, al PRI sí. Y, por ejemplo, esta imposición de Rogelio Díaz Brown, ¿tú estás contento con esa? No es que esté contento, porque sinceramente al proceso le faltó mucho. Es decir, fue mucha torpeza del Comité Nacional hacia el manejo. Pero entre los 10 que participamos, en más de 15 diálogos intensos, hicimos el compromiso de que cualquiera de nosotros que fuera, íbamos a cerrar filas con él. Conmigo, con Taira, con Rogelio, pero hubo algunos que no quisieron, y vino la rebelión, vinieron las impugnaciones, y Rogelio y yo sabiamente nos retiramos para no quedar en las turbulencias, y yo creo que hemos dado batallas importantes, Rogelio y yo, a lo largo de la historia política de los últimos 15 años, y me parece una decisión sensata del Comité Nacional, cuyo reto es conciliar, sumar, visitar el Estado, y como te digo, todos los partidos tienen que empezar en enero a seleccionar 100 candidaturas, porque no está fácil. Oye, Bulmaro, ¿de qué va a vivir? ¿Con qué va a operar el PRI Sonora? Si ya no tienen aportaciones de diputados, tienen muy poquitos alcaldes. Nunca han aportado ni los funcionarios ni los diputados. ¿De qué vive el PRI? De las prerrogativas, primero, que pues por ley le da el Instituto Estatal Electoral a todos los partidos políticos. Esa no se quita, no, sería el colmo. Y segundo, de los donativos que la ley te permite de particulares hasta cierto límite en épocas de trabajo político y otras en épocas de campaña hacia los candidatos. Conclusión, ¿el PRI tiene remedio? Sí, mucho, y hay que hacer un gran trabajo. El gobernador Alfonso Durazo está operando para destruir al PRI y al PAN. Ahí está la foto de ayer, no tiene desperdicio. Y 3, y súmale al PAN también. Sí, al PRI y al PAN, dijo. Sí. Y el 3, uno de los probables responsables de esta debacle del PRI se llama Claudia Paulino. Hasta ahora sí. Okay. Muy bien. 8 de la mañana con 15 minutos. Muchas gracias, Bulmaro Pacheco. Ojalá que más tiempo nos puedas acompañar por acá. Ya sé el caminito, tú me invitas y yo con mucho gusto, nomás un día antes nos hablamos. Claro que sí. Para no andar fuera de Hermosillo. ¿Algo más que quieras agregar? Agradecerte esta labor de mucho trabajo que estás haciendo, reconocerte, porque en muy poco tiempo te has convertido en un factor de opinión. Todo el mundo espera tus 60 segundos, lo que dices, lo que tú dices. Claro, como todo gente que opina, igual que yo, eres controvertido. Tienes adversarios y tienes partidarios. Pero eso es lo que le da sabor a la vida. Adversarios que partidarios. Bueno, no he medido la situación, pero no dejas de tener unos adversarios. Pero a mí me gusta mucho cuando me atacan, como te atacan a ti, porque atacan a la persona, no las ideas. No debaten, descalifican. Troles, bueno, pues como decía un viejo presidente del partido, el que no le guste el agua salada, que no se meta al mar, ¿no? Ese es el costo de esto. O el que no quiera ver fantasmas, que no salga de noche, o el que no quiera amanecer mojado, que no duerma con niños, en fin. Muchas gracias, Jorge, y a tus órdenes. Gracias a ti, Maro.